Gracias a Dios, un día más aquí en Abriendo las Escrituras. Hoy 7 de agosto del 2018, martes de Abriendo las Escrituras. Y bueno, así como los que ya se vayan conectando, también daremos bienvenida. Yo quiero aprovechar y ocupar un momento, unos segundos solamente para saludarles y darles la bienvenida. Y sobre todo, pues es la finalidad de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a empezar, hermanos, abriendo las Escrituras. En la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Esta carta se la escribe a Timoteo. Si ya pudieron ver el tema de hoy, ya lo estoy escribiendo en el título de este video y le he titulado La mejor herencia. La mejor herencia. Ese es el título que he puesto para este mensaje del día de hoy. La mejor herencia. Hoy es martes también de estudio bíblico en las congregaciones a la cual pertenecemos, del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor. Todos sabemos que en este día tenemos estudios bíblicos en nuestras congregaciones. La finalidad, no, hermanos, pues para todos es que nos congreguemos en nuestro lugar, en nuestra iglesia, y podamos recibir el estudio que emana de ahí, de la palabra de Dios desde nuestra congregación. De ahí nos alimentamos. Este espacio solamente es para llevar el mensaje a todos aquellos hermanos, amigos y familiares que puedan escuchar este tema, pero no dejando nuestra congregación. Entonces el tema de hoy es la mejor herencia. La mejor herencia. En esta vida, la mayoría de la gente, pues lo que busca la mejor es que le van a heredar los padres. Papá, ¿qué me vas a heredar? Hay unos que se atreven a preguntar, papá, ¿qué es lo que me vas a heredar? ¿Qué es lo que me vas a dejar? Y muchos están pensando una herencia material, que me toque la casa, que me toque los negocios o las cuentas del banco, que me deje la camioneta, los autos, no sé. Hay mucha gente que está esperando una herencia de los padres, una herencia material. Yo quiero decirle que esa herencia, pues en su momento puede ayudar, pero esa herencia no permanece. Esa herencia es pasajera. La Biblia dice que cielos y tierra pasarán. Lo material se queda, lo material también se devalúa, ¿verdad? Pero lo que permanece es lo que la Biblia nos va a enseñar, es la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús dijo, cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Esa es la mejor herencia. La mejor herencia que podemos recibir es la palabra de Dios. Usted que ya es portador de la palabra de Dios, si usted es papá o es mamá, usted pueda dejar esa herencia antes de preocuparse en dejarles una casa o un negocio. Preocupémonos en dejarles la herencia que les va a marcar la vida, les va a marcar la existencia, no solo terrenal, sino la eterna. Y esto es lo mejor. Con tristeza podemos ver cuando ya no está papá o no está mamá, los hijos se pelean por una casa, los hijos ya están peleándose por un bien material. Qué triste, ¿verdad? Qué pobreza moralmente, qué pobreza mental, qué pobreza espiritualmente, ¿verdad? Pero cuando recibimos la herencia, la mejor herencia de nuestros padres, en este caso la palabra de Dios, y aun cuando ellos ya no estén sobre esta tierra y nosotros sigamos en esta palabra, en el camino de Dios, esa ha sido la mejor herencia que nuestros padres nos pudieron haber dado. Y en un ejemplo en la Biblia nos habla en 2 de Timoteo, capítulo 1. Si leemos con atención, si usted se toma el tiempo de leer el capítulo 1 y si quisiera dar lectura a todo el capítulo,
o en este caso leer del capítulo 1 del versículo 3 al versículo 14, vamos a entender algunas instrucciones que da el apóstol Pablo a Timoteo. Incluso el apóstol Pablo, el siervo de Dios, le llamó a Timoteo hijo, a mi hijo Timoteo. Lo quiso como un hijo, hablándolo también como un hijo espiritual, un hijo en la fe. Ya sabemos que el apóstol Pablo no estuvo casado, no tuvo hijos, pero a Timoteo lo vio como un hijo. Y quiero leer el versículo 3 en adelante. Voy a dar lectura, pongamos atención. Si tiene una Biblia a la mano, vamos juntos a leer. Y si no tiene una Biblia a la mano, bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios. Dice la Biblia: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida, en que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes en los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, de la cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Yo leí del versículo 3 al versículo 14. Voy a decir una vez más, la lectura que se acaba de dar es segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 14. En estos versículos encontramos los consejos que el apóstol Pablo da a Timoteo. El tema de hoy está titulado La mejor herencia. Ya le decía hace un momento, muchos están pensando en la herencia material, qué nos va a dejar papá, qué casa, qué negocio, qué cuenta del banco, qué auto, qué es lo que a mí me va a pertenecer. Muchos se preocupan más en esa herencia material y le decía con tristeza, muchos hijos se pelean por la herencia material y ahí se da uno a conocer que uno está pobre espiritualmente, pobre moralmente. La mejor herencia que podemos recibir es la que recibimos a través del mensaje de la palabra de Dios. Doy bienvenida a mi hermana Gladys Sandoval, también nos saluda con un paz de Cristo. De igual manera le correspondemos la paz del Señor Jesús, mi hermana Gladys. Mi mamá ya se conectó, gracias a Dios, está aquí conectada, y saludos a mi familia, a mi papá, que están ellos en Cuautla, Morelos. Bueno, le decía entonces que en este pasaje de segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 14,
vamos a identificar y vamos a poner atención en lo que vamos a tratar hoy el día de la mejor herencia. En este caso, para mí, yo he recibido una hermosa herencia. Yo doy gracias a Dios que mi papá está con vida y la mejor herencia que he podido recibir de él es el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántas ocasiones me tuvo que sentar frente a él para poder escuchar el consejo, para incluso a veces hasta llamarme la atención? ¿Cuántas veces me sentó frente ahí a él para hablarme y abrir la Biblia y decirme: Asael, estás mal en lo que estás haciendo, y tomar un texto y aplicarlo a mi vida? Y eso marcó mi vida. Para mí, los consejos que recibí de mi padre no se me olvidan. Los recuerdo los momentos cuando me llamaba y me esperaba en su oficina como pastor también, pero ahora él me ponía ahí como un hijo para hablarme y marcarme mi camino, llamarme la atención, abrir la Biblia, incluso decir: toma la Biblia, ábrelo ahí en ese texto, léelo, quiero que leas este versículo. Y después de que lo leía, a veces me decía: dime qué quiere decir esto, qué le entiendes. Y a lo mejor yo, con una falta de conocimiento bíblico, pero con los textos que decía eran directos al corazón y sabía que estaba mal. Para mí muchas cosas marcaron mi vida. El consejero que fue para mi vida, el maestro en mi vida, este fue mi padre y es mi padre. Y ahí donde está mi mamá ahorita y pueda estar mi papá, yo quiero decirle a mi papá que cada consejo que él me ha dado y me sigue dando marcan mucho en mi vida. Los consejos que recibí en mi adolescencia, en mi juventud, marcaron mi vida. Hoy yo doy gracias a Dios y bendigo la vida de mi papá, porque puedo decirle: papá, esta herencia que me has dado es la mejor. Es la mejor herencia que he podido recibir de un padre hacia un hijo. Los consejos, la enseñanza, la exhortación, la guía, la palabra de Dios, y que hoy camino en esos consejos que mi papá me fue enseñando, a través de ese cuidado paterno, a través de esa atención que tuvo conmigo, y le doy gracias a Dios, le doy gracias. Y cuando hace un momento estaba ya aquí en la oficina de la iglesia, hermanos, abría la Biblia para compartir un mensaje en Abriendo las Escrituras, y veía este texto y me enfocaba en el versículo 5, que ese es el texto clave al mensaje del día de hoy. Marcaba muchas cosas a lo que venían a mi mente, y lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Le decía que Timoteo como tal no fue casado, no tuvo hijos, pero a Timoteo lo vio como un hijo. Él incluso le llamó su hijo en la fe y tenía toda esa atención para él, ese cuidado. Sabía que Timoteo tenía una abuela y tenía una madre, y que estas dos mujeres trabajaron mucho en el crecimiento de Timoteo. De hecho, cuando Timoteo llega a su juventud, fue un hombre formado bajo la dirección de la palabra de Dios. Pero la herencia que Timoteo recibió fue de parte de su abuela. Es mencionada aquí la abuela y es mencionada la madre. Y quiero que notemos estas generaciones que vemos aquí. 3 generaciones. Está la abuela, está la madre y está el hijo. Dice el versículo 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dese cuenta que aquí nos damos, poner la atención en que Loida, la abuela, dejó la mejor herencia a su hija, a Eunice. Y Eunice da esa herencia ahora a Timoteo. Por eso le estoy llamando la mejor herencia, lo que nosotros podemos dejar a nuestros hijos. Antes de preocuparnos en darles una casa, un terreno, un negocio, una cuenta en el banco, preocupémonos en que después de que ya no estemos aquí, nuestros hijos caminen por el sendero que lleva a la vida eterna. Una casa lo puede llevar a la perdición, una cuenta en el banco, un negocio, quizás se le llegue a terminar. Las cosas que son terrenales hoy son, mañana quizás ya no estén, pero lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Yo he recibido de mi Padre esa mejor herencia. Hace un momento le decía, los consejos, la enseñanza, la palabra, la doctrina, vivir en Cristo, disfrutar, no solamente el sentarme y hablarme y decirme, sino que yo verlo, yo observar la vida de mi Padre, el deseo, el amor de Él de servir a Dios. Hasta el día de hoy para mí es un ejemplo cómo Él se esfuerza por todavía caminar y servir a Dios, y esto para mí, esto es un gran ejemplo. El ver a mi Padre y decir, Él me está dando esta mejor herencia, el caminar en Cristo, y el ver cómo Él disfruta la vida en Cristo, y ahora el saber que esa herencia me la ha dejado, la ha depositado en mi vida, el mensaje de salvación, el saber, el reconocer a Cristo como Señor, a Cristo como el Redentor de nuestras vidas. Pero ¿de dónde aprendimos esto? ¿Quién fue el portador de este mensaje para mi vida? En este caso, para mí, en primer lugar, fueron mis padres, fue mi papá, fue mi mamá. Esa es la mejor herencia que he recibido de ellos. Y Timoteo había recibido la mejor herencia de su madre, pero esa herencia también su madre la recibió de su abuela. Y nos damos cuenta que va pasando esa herencia de generación en generación, va pasando de descendencia a la otra descendencia. Y esto es lo que yo quisiera que cada uno nos pusiéramos a pensar. Los que ustedes tienen hijos, que están aquí ya conectados y ya disfrutan la dicha de tener hijos, el pensar, el día que yo no esté aquí, ¿dónde van a caminar mis hijos? ¿Qué va a hacer la vida de mis hijos? ¿Cómo van a vivir mis hijos? Antes de pensar en algo material, yo quiero preocuparme en lo espiritual, que eso para mí es lo más importante, porque un día también ellos dejarán de estar en esta tierra, pero dejarle la mejor herencia, el mensaje de salvación, mostrarles a Cristo como el Salvador, y que ellos caminen en Cristo y un día encontrarnos allá con Él por toda la eternidad y decir, esa fue la mejor herencia que recibí de mi Padre y ahora juntos disfrutamos la vida eterna. Hermano, esa es la mejor dicha, el mejor deseo que debe haber en todo padre, en no dejar a sus hijos crecer a la deriva, al decir, bueno, si quiere aceptar o no quiere aceptar, que nos propongamos en luchar, en enseñarles la palabra, en guiarlos con amor, en guiarlos también con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios, y el decir, yo el día que no esté aquí, pero yo sé que tú vas a caminar, tú vas a continuar esta labor, tú vas a seguir en el sendero de Cristo. Y que el día que nuestros padres ya no estén aquí y partan ya de esta vida y se vayan con el Señor, ellos vayan tranquilos, el saber que uno como hijo va a continuar esta labor, que nos supieron enseñar, aprendimos, maduramos, que a pesar de las pruebas o las dificultades que vengan, nada nos pueda apartar del amor de Dios. Esa es la herencia que podemos recibir de nuestros padres, la mejor herencia.
Y el apóstol Pablo en uno de estos versículos leía y él decía, porque yo sé en quién he creído. No nos debemos avergonzar del evangelio, de la palabra. Sabemos en quién hemos creído. Que nuestros padres hoy que viven sepan en quién hemos creído. Que juntos busquemos de Dios, que juntos alabemos a Dios, que juntos le sirvamos. Y decir como el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído, sabemos el mensaje de la palabra de Dios. Y este sentir que yo veo aquí en la Biblia es mi sentir que yo pueda dejar esta herencia a mis 3 hijos que Dios me ha dado, a mis 3 varones que Dios me ha concedido. Esta es la mejor herencia que puedo compartirles. No tengo bienes materiales, no, yo quisiera dejarles también a lo mejor algo material, pero eso está en segundo plano, eso está en segundo término. Ahorita debemos enfocarnos en dejarles la herencia espiritual y esa es la mejor herencia. Quiero dar bienvenida a mi hermano Beto Borja, mi hermana Eli Soriano, mi cuñada Mimix, mi hermana Jocelyn Monfil, mi sobrina Miriam y mi hermano Josué Plata. Bienvenidos a esta página de Abriendo las Escrituras. Mi mamá me dice, sí te está viendo y oyendo tu papá. Gracias a Dios, doy gracias a Dios que Dios le da vida a mi papá y me puede escuchar, ¿verdad? Que papá, papito, esta es la mejor herencia que he recibido de ti. Te lo he dicho de frente, tú eres para mí un maestro, eres mi pastor, me has guiado, me has enseñado, me has exhortado y esta es la mejor herencia. La puedo disfrutar. Se me hace un nudo en la garganta, pero lo siento de gozo, de alegría, porque disfruto lo que he recibido de mi papá y doy gracias a Dios. Y yo veo a Timoteo, al siervo de Dios Timoteo, que fue feliz, fue dichoso, que su abuela pasó la herencia a su hija Loida, a su hija Eunice, y que Eunice pasa la herencia a Timoteo, y que Timoteo él estaba dispuesto a continuar esa herencia. Pero también el apóstol Pablo, como padre en la fe para Timoteo, dice que él se gozaba en el Señor por acordarse de las lágrimas y se llenaba de gozo. Dice, yo me lleno de gozo en verte. El apóstol Pablo, al ver a Timoteo, un joven aproximadamente de 20 años, pero 20 años con una mente muy madura en la palabra de Dios, y el apóstol Pablo decía, me gozo en verte, las lágrimas, acordarme de tus lágrimas, pero no son lágrimas de tristeza, no son lágrimas de dolor, esas lágrimas de gozo, que a lo mejor cuando vienen sufrimientos tú lloras, pero de gozo en Dios, en Cristo. Y el apóstol Pablo dice, a mí eso me hace sentir bien, yo me gozo. Dese cuenta dónde estaba el apóstol Pablo. Estaba en Roma, estaba prisionado, estaba en la cárcel. Y ahora desea ver a Timoteo. Eran lugares muy, muy retirados. Y Pablo estaba en la condición de ser prisionero. No podía salir a ver a Timoteo, pero le envía la carta y dice, yo me gozo en esto, y le da estas ciertas consejos, ¿verdad? Yo estoy seguro que en ti también está la fe no fingida. Esa es la mejor herencia que recibimos de Dios, la fe no fingida, la palabra de Dios, en quien hemos creído. Esto marca nuestra vida. Usted que es papá, usted que es mamá, lo que usted haga, lo que usted diga, va a marcar mucho la vida de sus hijos. Lo que veamos nosotros como hijos de nuestros padres van a marcar nuestra vida para siempre, por toda la vida. Estaremos ya viejos y no nos olvidaremos de nuestros padres.
Y aún viejos diremos, me acuerdo cuando papá me decía esto, me acuerdo cuando mi mamá me decía esto, ¿verdad? Esos consejos, esa palabra. Entonces quiero decirle que nosotros que tenemos la dicha de ser padres, tenemos una gran responsabilidad de dejar la mejor herencia a nuestros hijos. Lo que nosotros hagamos le va a marcar la vida a nuestros hijos. Cómo nosotros vivamos va a marcar la vida de nuestros hijos. Si acostumbramos a hablar contra la iglesia, si yo acostumbro a hablar contra la iglesia, estar contra la iglesia, esa es la herencia que le voy a dejar a mis hijos. Y mis hijos van a estar después contra la iglesia, hablando contra la iglesia. Y eso va a pasar de generación en generación. Pero esa no es la herencia que necesitamos dejar. La herencia que necesitamos dejarle a nuestros hijos es la fe no fingida. Y el apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído. Hace un momento leíamos todo este pasaje y dice, yo sé en quién he creído. Que esto que nosotros hemos conocido a través del mensaje, esa sea la herencia que le dejemos a nuestros hijos. No dejemos murmuraciones, críticas, no hablemos de nuestro semejante enfrente y con nuestros hijos y tampoco a sus espaldas. No estemos en contra de la iglesia, en contra de nuestros hermanos. Familias que se puedan reunir y ahí en la mesa estar dialogando o criticando, murmurando de los hermanos y los hijos ahí escuchando. Eso va a marcar la vida de sus hijos. Esa no es la mejor herencia. Le estamos dejando una fe falsa, una fe fingida, una fe superficial, ¿verdad? Una vida del cristiano aparente. Y no, necesitamos dejar esta herencia sólida, la fe no fingida, el camino de Dios bien sembrado en nuestros hijos, que cuando nosotros ya no estemos, nuestros hijos continúen la obra, la labor, el camino en Cristo. Y que cuando yo me vaya tranquilo y satisfecho, que mis hijos van a continuar y que mis hijos van a seguir. ¿Por qué? Porque la enseñanza se la di a través de mi vida, a través de mi conducta, a través de la enseñanza, la palabra, el consejo, porque los pude sembrar bien en el camino del Señor. Y esto pues siempre cuanto nosotros enseñemos con la actitud, con el testimonio, ¿verdad? Y esto sea pues con la ayuda, en la ayuda de Dios. El apóstol Pablo deseaba ver a Timoteo. No podía ir a verlo, no podía porque estaba en la cárcel, no podía moverse, no tenía esa libertad, pero su corazón de él era verlo y le hace saber que venga a Roma, que él lo quería ver cara a cara. Hoy nosotros tenemos la facilidad de conectarnos con nuestros familiares, a través de un correo, de una red social, de una videollamada. Probablemente nos vemos con nuestra familia que está retirado, pero no es lo mismo. Yo puedo ver a mi familia que está en otros estados y en otros países incluso, y a lo mejor quisiera verlos. Tengo sobrinos en Estados Unidos que tiene años que no los veo y yo quisiera verlos, yo quisiera estar con ellos un momento, ¿verdad? Tengo mi padre en otro estado, a lo mejor muy retirado el tiempo nos vemos, pero uno quisiera tener esa cercanía. Y ahí nos damos cuenta que este medio, estas redes sociales, los correos electrónicos o una videollamada no lo llena todo. Queremos estar cerca, abrazarnos, darnos un beso, platicar, estrecharnos, vernos cara a cara. Y esto es lo que deseaba el apóstol Pablo, ver a Timoteo, tenerlo frente a él como un hijo y ver cómo él ha crecido en la palabra. Y de esto él se gozaba, el apóstol Pablo, el verlo crecer, el verlo desarrollarse en la doctrina, en la palabra de Dios. Y él decía, y esto a mí me llena de gozo, es el capítulo 3, me llena de gozo ver todo este esfuerzo que tú estás haciendo en el camino de Dios. Y el apóstol Pablo también participaba de esa herencia que le estaba dando al siervo de Dios Timoteo.
a lo largo de este tema o a través de todo este tema, el mensaje, la médula de este tema es: hermano, hermana, ¿qué le está dejando de herencia a sus hijos? ¿Estaría listo ya para irse con el Señor, o le hace falta mucho trabajo, o nos hace falta mucho trabajo? Yo creo que todavía estamos en ese proceso, todavía estamos continuando. Esforcémonos, hermanos, a dejar la mejor herencia que sea la palabra de Dios, el consejo, que el día que yo ya no esté, yo me vaya tranquilo, usted se vaya tranquilo y decir: nuestros hijos continúan y continuarán en la palabra de Dios. Este es el mensaje del día de hoy. Doy bienvenida a mi hermano Isaías, es mi sobrino Isaías en Estados Unidos. Dios te bendiga, Isa. Mi hermana Milka Ortega, mi hermano Manuel Pérez, mi hermana Milka Ortega dice: viéndolo desde la ciudad de Oaxaca. Amén, hermana. Bendiciones a mis hermanos de allá de Oaxaca. Dios les bendiga. Mi hermana Elizabeth Plata, Dios les bendiga a cada uno de los que están conectados. Y le decía que este sea el mensaje, que nos preocupemos en dejar la mejor herencia, que nos preocupemos en qué le vamos a dejar a nuestros hijos. Después de que yo ya no esté aquí, ¿cómo va a vivir mi hijo? ¿Cómo va a continuar su vida? Y que sepamos, ellos van a continuar en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque los enseñamos a ser valientes, a no avergonzarse del Evangelio, a que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esa sea la herencia que podamos transmitir a nuestros hijos. Esto es lo que nosotros hemos recibido de Dios, y esto es lo que nosotros podamos dejar a nuestra simiente, a nuestra descendencia, ¿verdad? Esto es lo que yo recibí de mis padres, de mi papá, de mi mami, y esto es lo que yo pueda dejar ahora a mis hijos, a mis 3 hijos, pueda dejar esta herencia, la palabra de Dios, el mensaje de salvación, que ellos continúen, que ellos sigan en el camino, que ellos puedan también decir: yo sé en quién he creído. Nada nos pueda apartar del amor del Señor Jesús. Bueno, hermanos, pues en breve el mensaje de hoy así se ha titulado: la mejor herencia, y lo hemos enfocado pues lo que dio Loida a Eunice y Eunice a Timoteo, y en esto se gozaba el apóstol Pablo. Pues este sea el gozo de nuestra vida, el ver a nuestros hijos caminar en los senderos que llevan a la vida eterna. Con el amor en Cristo, este mensaje llegue a nuestros corazones. Trabajemos día a día en dejarles la mejor herencia a nuestros hijos. Este es el mensaje, hermanos, pues esperando que sea de bendición para sus vidas, esperando que ustedes como padres este mensaje lo podamos aplicar día con día con nuestros hijos. Dios nos ayude, hermanos, Dios nos bendiga. Me da mucho gusto en esta noche ya que varios hermanos estuvieron aquí conectados, que estuvieron aquí ya dándose un tiempecito para estar escuchando el mensaje. A cada uno, Dios les bendiga. A los que nos envían bendiciones y saludos, Dios les pague, hermanos. A los que no conozco físicamente, pero nos estamos conectando, Dios les bendiga. Un saludo, un abrazo fraternal, un beso santo, un ósculo santo, en el nombre del Señor Jesucristo. A todos, hermanos, Dios les bendiga. Mi familia, mi papá, mi mamá, mi mami, Dios te bendiga, mami, papá, que me estás escuchando. Los quiero mucho. Pronto nos veremos con la ayuda de Dios. Y a todos los hermanos en Cristo, amigos, Dios les bendiga. Próximo martes, abriendo las Escrituras con la ayuda de Dios. Dios les bendiga.